En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Abre, Señor, nuestros corazones, para que aceptemos con gusto tu santa palabra. Escuchemos, hermanos, las lecturas de la palabra de Dios del día jueves 30 de julio. La primera lectura está tomada del capítulo número 18 del libro del profeta Jeremías. Se trata de un pasaje sumamente famoso y hermoso. Escuchemos. Del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Fui, pues, a la casa del alfarero, y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Y estar en las manos de Dios, hermanos, ¿es cosa buena o es cosa mala? Es cosa buena. Por lo tanto, este pasaje de la Sagrada Escritura nos debe llenar de alegría, porque el Señor sigue trabajando día tras día por cada uno de nosotros para modelarnos, para que seamos un verdadero reflejo de la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le dice pues al profeta Jeremías: vete, Jeremías, a la casa del alfarero. Vete y observa detenidamente lo que hace. Jeremías no era un alfarero, por lo tanto, fue a fijarse bien cómo trabaja alguien que se dedica a hacer utensilios, vasijas de toda especie, jarros, tazas, jarrones, ollas, ollitas. ¿Cómo iniciaba el proceso? No nada más se pone a darle forma, sino que eso ya es el trabajo último. Primero del barro, primero de la tierra, saca el barro, le echa agua, amasa la tierra y le va sacando toda la impureza que pudiera tener, astillas de algún palo, arena gruesa, piedras. Una vez preparado el barro cuidadosamente, se le da forma. Eso es exactamente lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Jeremías no conocía el trabajo, porque no era esa su chamba antes de ser profeta. Por eso quedó admirado ante lo que estaba haciendo este alfarero en su casa, trabajando en su torno. Cuando una vasija se le estropeaba, cuando no salía conforme a él quería, la deshacía. Volvía a amasar el barro, lo colocaba en el torno y empezaba a darle forma nuevamente, tal como él lo deseaba. Y aquí viene la enseñanza en algo sumamente práctico. ¿Ya viste, Jeremías, cómo hace el alfarero? ¿Acaso, pregunta, no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Y Dios mismo responde exactamente que así como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Dios, hermanos, actúa siempre con sabiduría y con amor. Los tiempos de Jeremías eran tiempos difíciles. El Señor había determinado dar un castigo, un escarmiento a su pueblo, deshacer el barro para moldearlos mejor. Pero el Señor mismo siempre
pronto al perdón, dijo adelante que si alguien se arrepentía, que si alguien volvía a la senda del bien, él también habría de retractarse del castigo que había determinado. Dios, hermanos, desde luego no es un caprichoso. Dios no es un prepotente. Dios no se regocija en estrujarnos entre sus manos para deshacernos. El Señor moldea. El Señor quiere que nosotros seamos barro moldeable para que resulte la vasija que Él quiere que seamos. Somos pues barro y vasijas en la mano del Señor. Por lo tanto, seamos conscientes de que Dios sigue actuando día tras día en nuestra vida para hacernos llegar a ser imagen de Cristo, su Hijo, nuestro Señor. El Evangelio que vamos a escuchar está tomado del capítulo número 13 de San Mateo. Recordemos que el capítulo 13 de San Mateo contiene el discurso sobre las parábolas. Cuando quieran consultar alguna parábola, la mayor parte de ellas están en este capítulo 13 de San Mateo. No están todas, pero aquí encontramos varias. Y la que vamos a escuchar a continuación es la última que aparece en el capítulo 13. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos contestaron, sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sobre el reino de los cielos, Cristo se la pasó predicando en muchas ocasiones. Es el centro de su predicación, el reino de los cielos o el reino de Dios. Bien, pues habló de un inicio sencillo, humilde, cómo va creciendo lentamente, pero se desarrolla sin que nosotros sepamos cómo. Pero el reino de Dios habrá de tener su plenitud. Y a esa plenitud se va a llegar justo previamente con un juicio. Por eso propone esta última parábola. El reino de Dios se parece a una red que los pescadores echan en el mar. Para pescar, hermanos, hay distintos métodos que utilizan los que a eso se dedican. Una es a través del anzuelo. Se amarra una cuerda de cáñamo a un anzuelo con una carnada y se avienta y se va pescando un pescado a la vez. También está la llamada atarraya o simplemente tarraya. Es una red que se amarra a la muñeca, una cuerda, se avienta y para que se pueda hundir esta red de manera inmediata y pueda atrapar a los peces, tiene en las orillas plomo o algo pesado y la va jalando la persona y si tiene suerte pesca 1, 2, 3 o más de un solo tiro. Pero aquí Cristo está hablando de una gran red. Son las llamadas redes barredoras. Se tira la red de un lado y de otro,
y la van jalando, pero son redes anchísimas. La van jalando hasta que la llevan a la orilla y entonces ha atrapado todo tipo de peces. Bueno, hermanos, no todos los peces son comestibles. Hay peces que no son comestibles. Y cuando los pescadores llegan a la orilla con esa gran red, se sientan felices a apartar los peces buenos. Claramente los peces buenos son depositados en canastas, en cubetas, en lo que sea, pero los cuidan mucho y causan gran alegría al pescador cuando ve pescados grandes, buenos, importantes. Y se decepcionan, se desilusionan cuando sacan peces que no son comestibles, que incluso pueden ser sumamente venenosos. Esos los toman y los avientan lejos del agua. O sea, ya no los vuelven ni siquiera al agua, los echan fuera para que se mueran, los queme el sol. A eso se parece el reino de Dios, dice el Señor. Se echa la red y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, o sea, no es que se avienta y luego está afuera. Cuando se llena la red, tiene que haber paciencia. Es la paciencia, hermanos, que Dios tiene con todos nosotros los pecadores. Dios es sumamente paciente. Dios quiere mi conversión, Dios quiere tu conversión. El Señor eso espera de cada uno de nosotros. Pero claramente habrá un límite, un tiempo límite. Es cuando la red es sacada a la orilla. Entonces, dice el Señor, que así como los pescadores ponen los peces buenos en canastos y tiran los pescados malos, eso va a suceder al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y van a separar a las personas buenas de las malas. No van a estar juntos. Convivieron juntos en el mismo mundo. Crecieron el trigo y la cizaña juntos, dice una parábola. Pero al final el destino es distinto, como el de los peces. Los buenos por un lado y los malos por otro. Los malos serán arrojados al horno encendido, al infierno. Entonces será allí el llanto y la desesperación. El llanto y la desesperación que señalan la gran calamidad que está llegando a su existencia. Mientras que los buenos serán llevados al cielo por los ángeles, y entonces allí será la dicha, la alegría perpetua y plena. ¿Han entendido ustedes todo esto?, pregunta el Señor. Ellos le contestaron, sí. Por eso, dice el Señor, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas buenas y cosas antiguas. El padre de familia, la madre de familia, tiene que aprender entonces a estar instruyendo a sus hijos de una manera permanente, constante. Es posible que alguna vez en el pasado les hayas hablado sobre los mandamientos, volver a tomar los mandamientos. Es probable que alguna vez hayas hablado sobre la honestidad, habla sobre la honestidad. Es posible que estés hablando actualmente sobre la necesidad de cuidar la vida humana desde el vientre materno. Hay que seguirlo haciendo. Cosas nuevas y cosas antiguas relacionadas con el reino de Dios deben estar permanentemente en la mente de los discípulos de Dios. Y concluye San Mateo: y cuando acabó de decir estas parábolas, el Señor se marchó de ahí. Bien, hermanos, pues la existencia, el anuncio de un juicio al final de los tiempos es algo que nos puede espantar.
y yo siento que tenemos razón en asustarnos. Pero este temor de poder ser condenados nos debe ayudar a no angustiarnos, sino a saber que podemos salvarnos, puesto que para eso fuimos creados. Dios no nos creó para el infortunio. Solamente el que se quiera condenar se va a condenar y nosotros no nos queremos condenar. Y el Señor nos ha marcado el camino para lograr llegar a obtener esa salvación tan anhelada para nosotros y para toda la gente que estimamos. Así que, hermanos, que no decaiga nunca nuestro ánimo, porque el Señor ha hecho, hace y seguirá haciendo cuanto necesitemos para salvarnos. A nosotros nos toca poner nuestra disposición, nuestra buena voluntad, el esfuerzo permanente en cumplir las indicaciones del Señor, porque Él no se equivoca. Sus planes son santos. Somos barro y vasija en las manos del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Déjenme en los comentarios si desean el nombre de la persona o de las personas por quienes deseen que pida en la Santa Misa del día de mañana. Feliz y bendecido día tengan todos.